Buenas noches, hermanos. Creo que ya estoy en vivo. Es mi primera transmisión en vivo. Perdonen ahí si me demoré un poco incluso en encontrar el botoncito para, para habilitar el video en vivo. Buenas noches a todos. Es un gusto poder saludarlos por este medio. Hoy me invitaron Hoy tuve la cordial invitación para compartirles a ustedes la palabra en este servicio de caballeros, servicio online, así que bienvenidos a todos los caballeros y hermanos, incluso hermanas que se estén conectando, son bienvenidos y para mí es un honor, un privilegio poder estar con ustedes hoy y tener este maravilloso tiempo para que podamos compartir a la luz de las Sagradas Escrituras un mensaje, ¿verdad? Dirigido principalmente a los caballeros, a los varones, pero tiene mucho contenido que también es importante para la congregación en general. Así que vamos a empezar. No está más comenzar diciendo que les extendemos un cordial saludo de parte de la familia pastoral a todos ustedes. Es una bendición saber que a pesar de todas las circunstancias podemos estar siempre conectados a la distancia, pero con el Espíritu de Dios en nosotros que nos une, ¿verdad, hermanos? Así que el mensaje ya comenzando, el mensaje que quiero que compartamos hoy, se titula, como si pudieron ver la ilustración en Facebook, se titula Características de un hombre sabio. Y bueno, ya entrando en esto, ¿verdad? Antes de hablar, digamos, directamente de las características que debería tener o tiene un hombre sabio, vamos a empezar repasando algunos conceptos. Vamos a empezar recordando algunos conceptos, algunas definiciones de la sabiduría y cómo es que a través de todo este tiempo el hombre ha avanzado, ha adquirido ciertas habilidades, conocimientos, y pues hemos empezado, digamos, si nosotros nos vamos a la historia y recordamos o vemos o pensamos en nuestras clases de colegio y eso, vamos a recordar cómo la sociedad en general, la humanidad, ha pasado por muchas etapas, por muchas eras. Los podríamos resumir tal vez que ha pasado por la era agrícola, después por la era industrial, y yo considero que estamos en la era de la información hoy por hoy. Entonces podemos ver que a través de eras, pues a través de todas estas eras o estas épocas, la humanidad, el hombre ha ido avanzando, descubriendo nuevas herramientas, nuevas tecnologías que le han permitido pues llegar a la época actual, en la cual podríamos decir que es la era de la información. Y es la era de la información porque, si ustedes se dan cuenta, hay información por todas partes y en muchas o grandes cantidades. La información llega a nosotros, nos bombardea, nos aturde, llega mucha información, muchos conocimientos. Cada vez más tenemos que estar informados de más cosas, dedicamos más tiempo en ver noticias, en ver aspectos de la realidad que vivimos. Y bueno, podríamos decir que es una época algo alocada, ¿verdad? Vemos cosas que pasan en el mundo, situaciones que suceden, sobre todo en este año, tantas novedades, tantas circunstancias en las que estamos. Podríamos decir que es algo alocado, confuso, y podemos ver que es interesante porque debería de ser al revés, pues entre más información, más conocimiento, más habilidades tenemos, en vez de tener algo estable o una situación estable, lo que tenemos es algo confuso y con muchas variables, muy difícil de manejar. Entonces ahí es donde entra el concepto de sabiduría. Yo creo que el hombre se ha enfocado mucho, ¿verdad?, en adquirir estos conocimientos, pero falta algo que es muy importante, que complementa todo, y es la sabiduría. Entonces yo creo que tal vez eso es lo que está haciendo falta ahorita. Sin el tal vez, yo creo que eso es lo que hace falta realmente
en estos momentos, sobre todo en estos momentos. Si nosotros, basta solo con mirar a nuestro alrededor cómo estamos como nación, cómo estamos como individuos, cómo estamos como el mundo en general. Podemos ver de que hay mucho conocimiento, muchas herramientas, mucha información, mucha tecnología, pero lo que está pasando es que no hay sabiduría. Entonces, si no hay sabiduría, hay insensatez. Y podríamos en algún momento pensar, ok, hay mucho conocimiento, entonces eso es la sabiduría, y podemos ver que no. O sea, es independiente. ¿Y qué es lo que pasa con la falta de sabiduría? Que tomamos malas decisiones, el mundo toma malas decisiones, y a pesar de todos los conocimientos o inteligencia que pueda existir, esa insensatez resulta, ¿verdad?, en errores catastróficos, en errores fatales. Y al tomar esas decisiones o al tener esa ausencia de sabiduría, es cuando nosotros nos vemos en complicaciones, tanto como lo estoy mencionando en una forma global, y también es así para lo individual. Entonces, la sabiduría es importante, y vemos que probablemente esa es la falta de la sabiduría la que está pasando, o lo que está conllevando y resultando en las situaciones que hoy vemos. Pero entonces nos ponemos a preguntar, ¿será, que alguien sabe qué es la sabiduría? O sea, si yo les pregunto y les digo ahorita, miren, ¿ustedes se consideran personas sabias o nos consideramos personas sabias? Esas son dos preguntas importantes, porque a veces puede ser que tomemos de hecho que ya sabemos qué es la sabiduría, pero tal vez no es tan así. Entonces, la sabiduría es importante. La Biblia tiene muchos pasajes que nos hablan acerca de la sabiduría. Vemos que es muy importante porque al final, si no tomamos decisiones con sabiduría, cosas malas pasan. Pero entonces, para poder revertir o cambiar nuestro rumbo o situaciones hacia la mala toma de decisiones, tenemos que aprender a saber qué es sabiduría. Pero mejor aún, cómo adquirimos esa sabiduría y por qué es tan importante, ¿verdad? Entonces, como les decía, la Biblia tiene muchos. Yo cuando estaba estudiando este mensaje, vi que en la Biblia hay demasiadas referencias acerca de la sabiduría, habla mucho sobre la sabiduría. Entonces, desde ahí ya es la primera señal de que la Biblia nos dice, miren, la sabiduría es importante. Dios nos dice, miren, la sabiduría, tómenla con importancia, porque sin sabiduría pueden tener problemas, pueden tener situaciones adversas. Y nos lo dice en muchos versículos, y hoy vamos a ver algunos de ellos. Los que considero son ahorita representativos para este mensaje que les quiero dar. Entonces, como les decía, es importante, y quiero ser bien claro, ¿verdad? La sabiduría, uno puede ser una persona muy educada, podemos ser un profesional muy exitoso, podemos tener fama, poder, dinero, ser personas importantes en el mundo, pero si no tenemos sabiduría, todo se puede volver un desastre, sin importar lo que tengamos, joyas, dinero, fama. Sin sabiduría, todo puede ser un desastre. Entonces, partiendo de ahí, yo quisiera que leéramos la Biblia en Proverbios 2:1-7. Disculpe que baje la mirada, pero aquí tengo mi Biblia. A mí me gusta cuando leo la Biblia, me gusta leerla en el libro como tal, y mover las hojas, la sensación de tenerla física me gusta mucho. Entonces voy a bajar la mirada, discúlpenme por eso. Y quiero que nos ubiquemos en Proverbios 2, del 1 al 7. Se los voy a leer por acá. Dice así: Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, y si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana, escuchen, Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Amén, ¿verdad? Esto es un mensaje muy importante, nos dice aquí bastante, está bien contenido, pero ahorita lo vamos a ir
los vamos a ir separando. Y como les digo, yo sé que la prédica habla de características de un hombre sabio, pero antes de llegar a las características, quisiera que repasáramos qué es la sabiduría y cómo podemos obtenerla, ¿verdad? Entonces, esto es una parte bien importante. Y leyendo este pasaje, ahorita lo vamos a ir separando, ¿verdad? Yo logré separar en 5, o sea, leyendo el mensaje y preparándolo pude segmentar, digamos, el concepto y ayudándome de referencias, ¿verdad? Pude segmentar el concepto y de qué es la sabiduría. Y si ustedes se preguntan, ¿qué es la sabiduría realmente? Entonces, yo creo que con lo que ya hemos leído y visto podríamos tener una idea. Y incluso ahorita me podrían decir, miren, la sabiduría, entonces, es lo que se necesita para usar correctamente el conocimiento y la información. O sea, la sabiduría es usar correctamente el conocimiento y la información. Y en parte sí, pero yo le daría a ese concepto de sabiduría una sabiduría humana. Pero hay algo más importante que tenemos que nosotros aprender hoy y que es contestar qué es la sabiduría espiritual o sabiduría piadosa, la sabiduría de Dios. Y va un poco más para allá, va un poco más hacia adentro, más de fondo, más que solo saber usar correctamente el conocimiento de la información, es algo más. Y el concepto que puedo referirles hoy es que la sabiduría piadosa es la capacidad de ver las cosas desde la perspectiva de Dios y responder a esas cosas con base en los principios bíblicos. Lo voy a leer nuevamente. La sabiduría piadosa es la capacidad de ver las cosas desde la perspectiva de Dios y responder a esas cosas con base en los principios bíblicos. Entonces, eso es de los conceptos que pude encontrarles, hermanos. Para mí creo que este es el concepto que más releva o más prevalece sobre los demás, porque es saber que la sabiduría es tratar de ver, o sea, es la capacidad que tengamos nosotros, ese grado de capacidad que tengamos nosotros de ver las cosas desde la perspectiva de cómo lo vería Dios y responder a esas cosas, a situaciones, a interrogantes, a decisiones que se deban tomar con base en los principios bíblicos, ¿verdad? Que eso realmente creo que es la sabiduría para nosotros como cristianos. Y entonces, ya sabiendo qué es la sabiduría, entonces la pregunta aquí del millón sería, ¿cómo nos vamos a volver sabios? ¿Verdad? O sea, ¿cómo nos volvemos sabios? Porque si queremos tener las características de un hombre sabio, tenemos que adquirirlas, ¿verdad? Nosotros no nacemos siendo sabios, ¿verdad? Nosotros no nacemos siendo sabios, tenemos que buscarla y adquirirla. Entonces nos preguntamos, ¿cómo nos volvemos sabios? Y es un proceso, o sea, realmente es un proceso y es un proceso porque toma tiempo. O sea, no es de que hoy decido ser sabio y mañana ya lo soy. No, es un proceso que toma tiempo y tenemos que prepararnos para él. Entonces, ahora les diré cómo nos vamos a volver sabios en base a lo que la Biblia nos indica. Y yo lo pude, como les digo, segmentar y lo segmenté en 5 pasos para volvernos sabios. Y ahorita aquí en adelante les voy a decir brevemente estos pasos para luego continuar a las características. Y entonces comenzamos con estos pasos y les digo, si nosotros nos preguntáramos hoy si es una persona sabia, la pregunta que les hacía hace un momento, podríamos reflexionar y decir, de vez en cuando tomo decisiones buenas, digamos. Pero la pregunta que yo les haría después sería, vamos a empezar siendo sabios, pero ya hemos tomado la decisión más importante de nuestra vida. Hemos sido sabios para tomar la decisión más importante de nuestra vida. Entonces, ¿cuál es esa decisión más importante de nuestra vida? Y es, ¿dónde pasaremos la eternidad? O sea, ¿quién será el guía en nuestra vida? ¿Cómo invertiremos nuestra vida? ¿Qué haremos con nuestra vida? O sea, esas son preguntas importantes. ¿Cuál es la decisión más importante de nuestra vida? Decidir realmente dónde vamos a pasar nuestra eternidad. Y eso es una decisión que debemos nosotros como cristianos tomar y tener bien claros, que si nosotros decidimos y queremos estar en el cielo, tenemos que cumplir con ciertos requisitos y tenemos que vivir con ciertos principios de actuación
que debemos cumplir siempre y que Dios nos dice, ¿verdad? Y de hecho la Biblia nos dice pues que Él es el único camino, ¿verdad?, hacia la salvación. Entonces, hay preguntas que requieren, como estas, ¿verdad?, que requieren conocimiento, ciertos conocimientos y entendimiento de lo que excede lo que podría saber, o sea, lo que podría darse como sabiduría humana, ¿verdad? Nosotros tenemos que tener a ese otro nivel, saber esos, o sea, exceder esa parte de conocimientos y entendimientos que sería la sabiduría humana, y saber que más que eso hay una eternidad con Jesús, y tenemos que saber cómo vivir sabiamente para poder llegar a ella. Y seguimos dándole vueltas a estas preguntas porque antes de entrar a los pasos tenemos que tener claros estos aspectos, ¿verdad?, de decisión, estos aspectos de importancia y relevancia para nosotros como cristianos. Y ver, y tal vez aquí la parte más importante que quisiera resumir con esto es que tenemos que ver las cosas desde su perspectiva, ¿verdad? ¿Cómo adquiriríamos sabiduría desde su perspectiva, desde la perspectiva de Dios, no la del hombre? Por lo tanto, vamos a entrar ya a los pasos y de veras, si seguimos estos pasos, ciertamente nos vamos a volver personas más sabias, ¿verdad? ¿Cómo nos volvemos más sabios? Pues aquí hay algunos pasos, hay más, ¿verdad? Hay más, si nosotros estudiamos más la palabra, pues seguramente vamos a encontrar más, pero estos pasos resumen muy bien lo que debemos seguir en el proceso, que si bien mencioné demora tiempo, pero si lo seguimos vamos a adquirir cada vez más sabiduría. Entonces el paso 1 sería: adquirimos sabiduría al buscarla, o sea, tenemos que buscarla. O sea, pues podemos decidir no ser sabios si queremos, simplemente no buscando la sabiduría. Pero si leemos en el versículo 4 del capítulo 2 de Proverbios, del pasaje que les leí anteriormente, se los leo nuevamente y dice: si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová. Si como a la plata la buscares, o sea, si como buscáramos el dinero, buscáramos la sabiduría, es importante, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoro, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos. Entonces, primer paso, buscarla. Si lo buscamos como a la plata, dice, ¿verdad?, entonces la vamos a encontrar y Dios la va a dar. Porque si nosotros tuviéramos las platas y las joyas y lo que menciona la Biblia, los tesoros, y no tuviéramos sabiduría, la vamos a perder, o vamos a tomar decisiones que en algún momento nos van a hacer problema, o nos van a llevar por el camino de la perdición o el camino del pecado, y donde todo se pierde y se destruye. Entonces, importante, paso 1, para hacernos más sabios tenemos que buscarlo. Como les decía, no nacemos sabios, entonces debemos buscar la sabiduría. Y hay dos opciones: la buscamos y nos volvemos sabios, o seguimos nuestra vida como sin buscarla, pero nos vamos a acarrear consecuencias, horribles consecuencias, que la verdad no deseo para ninguno de nosotros. Entonces, consejo 1, paso 1 de los 5 pasos es: busquemos la sabiduría. Y en cuanto a buscar sabiduría se refiere, ¿verdad?, tenemos que saber, o sea, que no es así como, bueno, voy a buscarla de vez en cuando, o si yo leo un versículo de vez en cuando, entonces voy a irme haciendo más sabio. No, hay que buscarla, desearla diligentemente, como nos dice la Biblia, ¿verdad? Entonces, la verdad es que una persona sabia, este concepto es así, algo enredado, pero es importante que lo sepamos, y es: una persona sabia sabe el valor de la sabiduría y la busca como el mejor tesoro. O sea, el que ya es sabio sabe que el valor de la sabiduría, y lo sigue buscando, y lo sigue buscando con diligencia como el mejor tesoro, y le pide constantemente a Dios por ella, ¿verdad? Porque el sabio sabe que eso es lo que lo va a llevar a una vida plena con Dios, a una vida próspera. Entonces, pensemos sinceramente en esto.
si ya sabemos que tenemos que buscarla, pensemos, ¿cuándo fue la última vez que pensamos en buscar la sabiduría? ¿Cuándo fue la última vez que dijimos, quiero volverme más sabio? Yo creo que no, o sea, no nos recordamos bien tal vez, o posiblemente la estemos buscando constantemente, ¿verdad? Entonces, es importante que la busquemos. La sabiduría piadosa o la sabiduría de Dios es nuestra posesión más importante, ¿verdad? Sin sabiduría podríamos cometer errores, incluso olvidarnos o cometer el error más grave que sería, ¿cuál es el error más grave que podríamos cometer en base a lo que hemos visto? ¿Cuál era la decisión más importante? Era saber dónde vamos a pasar nuestra eternidad. Entonces, ¿cuál sería el error más grave que podríamos cometer? Sería rechazar insensatamente a nuestro Señor Jesucristo, Hijo de Dios. Nuestro Señor Jesucristo, Hijo de Dios, el que murió en la cruz y pagó por completo toda nuestra deuda de pecado y nos abrió las puertas del cielo eternamente. O sea, si nosotros perdemos esa visión, si nosotros perdemos ese objetivo de la salvación, creo que ese es el error más grave, y entonces ahí es donde estamos cometiendo un error que viene viene directamente de la ausencia de sabiduría. Entonces, por eso es muy importante la sabiduría, porque nos permite saber y estar seguros de que lo primero y más importante es saber dónde vamos a pasar nuestra eternidad, ¿verdad? Y saber que ese objetivo de pasar nuestra eternidad es con Jesús, y por lo tanto con Él es el que nuestros pensamientos deben estar en Él, y debemos recordar que sin Él no podemos llegar a nuestra meta. Amén, la Biblia lo dice. Entonces pasemos al paso 2. El paso 2 para adquirir más sabiduría es meditar en su palabra. Y ustedes dirán, miren, estos pasos pues se oyen como bastante obvios, ¿verdad? Buscar la sabiduría, meditar en su palabra. Pero saben, allá leerlos, cuando yo estaba estudiando la palabra, muchas veces las cosas obvias son las que más hay que repasar, porque por obvias pueden irse perdiendo de prioridad, y tal vez pensar de que ya lo tenemos dado por hecho, ya estamos salvos y todo, y no. Tenemos que recordar que tenemos que ser personas sabias, y por lo tanto el paso 2 es meditar en su palabra. Si meditamos en la palabra de Dios, ¿seremos sabios? O sea, esa es una pregunta. ¿Qué pasa cuando meditamos la palabra de Dios? ¿Qué pasa cuando nosotros meditamos la palabra de Dios? Si yo me enfoco, si usted se enfoca y abre su Biblia y empieza a meditar en la palabra de Dios, ¿qué es lo que pasa físicamente? A ver, describamos. Lo que pasa es, primero, que mis ojos están en la palabra. Por mi ojo está entrando la palabra de Dios. Pero como estoy meditando también al leerlo, yo estoy escuchando la palabra de Dios, lo que Él nos quiere decir. Y también mi mente está percibiendo lo que yo estoy meditando en la palabra. Entonces, si yo leo, si yo escucho, si yo medito, mi mente penetra la información, pues algo va a cambiar, ¿verdad? Eso es un hecho. O sea, no podemos decir que no va a cambiar nada. O sea, sabemos que si nosotros meditamos en la palabra de Dios, algo va a cambiar. Y ese algo que va a cambiar está directamente conectado a volvernos personas más sabias. Los caminos de Dios, el propósito de Dios, el plan de Dios, todo eso, todo lo que Dios quiere para nosotros está en la Biblia. La Biblia contiene, un pastor decía, la Biblia contiene el pensamiento y la mente de Dios. Entonces, si nosotros leemos y nos meditamos en su palabra, nos estamos conectando. Y para eso quiero que también leamos Proverbios 4:10. Dice: oye, hijo mío, y recibe mis razones, y se te multiplicarán años de vida. Por el camino de la sabiduría te he encaminado, y por veredas derechas te he hecho andar. Cuando anduvieres no se estrecharán tus pasos, y si corrieres no tropezarás. Retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida. Entonces es importante, ¿verdad? Esto es nuestra vida, debemos de meditar en la palabra de Dios. Y por eso es uno de los pasos para volvernos más sabios. En Proverbios 5:1 dice: hijo mío, está atento a mi sabiduría,
y a mi inteligencia inclina tu oído. O sea, Él dice que estemos atentos a su sabiduría y escuchemos su mensaje, escuchemos su palabra, meditemos en Él para irnos volviendo más sabios, porque ahí está su sabiduría. ¿Y qué es mejor que la sabiduría de Dios? Nada, nadie, ni los tesoros más valiosos del mundo, no, nada es más valioso que la sabiduría de Dios, que viene de Dios. Entonces, yo les aquí, tal vez para ejemplificar esto, está esta pregunta: ¿hay algo que en nuestras vidas, hay algo que ustedes consideren en sus vidas o en nuestras vidas para lo cual no necesitamos tener la perspectiva de Dios? ¿Existe algo en la cual nosotros no necesitemos el consejo de Dios? No, no existe nada. Que todo debe estar siempre conectado con eso, y por eso es de que el concepto de la sabiduría es eso, ¿verdad? Es la capacidad de ver las cosas desde la perspectiva de Dios y responder, actuar, hacer las cosas en base a los principios, en base a los principios bíblicos. Pasamos al paso 3, y ya me voy a ir un poco más rápido para no detenernos tanto en esto y pasar a las características pronto. El paso 3 es obedecer los principios bíblicos, ¿verdad? Ya buscamos su sabiduría, meditamos en su palabra, pero no es suficiente. O sea, no es suficiente adquirir conocimiento, ¿verdad? No es suficiente adquirir entendimiento. Necesitamos obedecer, ¿verdad? Obedecer los principios. Esto es importante para adquirir sabiduría. Aunque tengamos conocimiento bíblico, incluso no es suficiente. Tenemos que conocerlo, pero también debemos ponerlo en obra, en prácticas. Si no lo hacemos así, no estamos adquiriendo sabiduría. Y les voy a leer un pasaje en Proverbios 8:33. Atended el consejo y sed sabios, y no lo menosprecéis, ¿verdad? Importante, tenemos que atender el consejo, ser sabios, no lo pongamos de menos, y actuemos así. Paso 4, oración. O sea, aquí viene la parte donde nosotros también le decimos a Dios: Dios, te pido sabiduría. Y quiero que leamos Santiago 1:5. En Santiago 1:5 vamos a leer, y dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente. ¿Cómo? Abundantemente. O sea, mucha sabiduría, demasiada, y sin reproche, y le será dada. O sea, Dios no va a estar así como que esta sabiduría es mía, porque yo soy Dios, y solo yo puedo tomar buenas decisiones. No. Aquí dice, ¿verdad? Santiago 1:5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Él la da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero, en el 6, ¿verdad? Hay un pero. Dios nos dice: ok, yo te la doy, pero, ojo, pide con fe. Pero pide con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. O sea, entiendo la otra parte, ¿verdad? Tenemos que ser asertivos y decir: Dios, yo quiero la sabiduría, tengo fe, y yo te prometo que al tener la sabiduría la voy a poner en práctica y lo voy a hacer para el bien, pero tener esa fe para poder recibirla, porque de lo contrario, o sea, Él hace la promesa de que nos va a dar sabiduría y nos la va a dar por montones, pero con esa condición, que nosotros se la pidamos con fe, a pesar de cualquier situación, a pesar de cualquier adversidad. Y bueno, y es importante también saber que, o sea, si la vamos a pedir, tenemos que obedecerla, ¿verdad? O sea, como mencionaba en el paso 3, cumplir y obedecer con los principios bíblicos. Entonces ya tenemos 4 pasos, que es buscar, meditar en la palabra de Dios, obedecer los principios bíblicos, pedírselo en oración, ¿verdad? Y con eso vamos a adquirir más sabiduría, pero también hay otra parte bien importante que es el paso 5 y el último paso para adquirir más sabiduría, que es observación, observando. Esa es otra forma importante de adquirir sabiduría, tanto de Dios como de sabiduría humana. Nosotros no solo adquirimos conocimiento, leyendo temas, sino que también
en la observación. El poder de la observación es bien importante y así es como se han desarrollado, de hecho en el ámbito científico, digamos, se han desarrollado muchos teoremas, muchas fórmulas, muchas teorías que hoy por hoy son las que rigen muchos comportamientos y se han hecho solo de la observación y eso se llama observación científica. Pero también aplica para esto, para nuestro comportamiento, porque si nosotros observamos, ¿verdad? Cuando somos obedientes o desobedientes, ¿qué es lo que pasa? O cuando observamos que a la otra persona o a alguien más, si es obediente o desobediente, vemos qué consecuencias tiene. Entonces ahí estamos aprendiendo, viendo, aprendiendo y tomando experiencia y adquiriendo sabiduría. Observemos a nuestros amigos, a nuestros compañeros de trabajo, veamos cómo Dios obra en todos ellos y en nosotros y en nuestras vidas y veamos que aprendamos de eso, no solo actuemos solo por acción y reacción, sino que de cada cosa detengámonos a ver, ¿verdad? A observar, y eso también es algo que nos va a ayudar a volvernos, a adquirir más sabiduría. Y miren, y aunque en esta observación ustedes vean que tal vez a alguien que no es cristiano o algo así, ustedes lo ven y le preguntan y no, que yo estoy bien y nos responden que están bien y que sí, y ustedes lo ven saludables, musculosos, adinerados y todo. Y incluso estas personas le pueden llegar a decir a uno, miren, es que yo no necesito de Dios porque la verdad es que estoy bien. Miren, nosotros sabemos que no es así, ¿verdad? Nadie nos puede decir eso. Por eso decía, incluso la Biblia dice, ¿verdad? El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces esas personas no tienen sabiduría. Entonces la sabiduría es un don de Dios. Debemos buscarla, en resumen, ¿verdad? Tenemos que buscarla, pedirla, obedecerla. Él nos la va a dar porque Él es un Dios bueno, es un Dios de amor y Él tiene una gran misericordia para nosotros. Amén. Entonces yo creo que ahí ya resumí la parte de qué es la sabiduría, cuál es el concepto de la sabiduría y cuáles son los 5 pasos. ¿Se recuerdan de qué es la sabiduría? ¿Verdad? La sabiduría no se trata de cuántos conocimientos podamos tener o de qué tan pilas o chispudos seamos, sino que el asunto realmente es cómo hace Dios las cosas en el mundo, ¿verdad? Y Dios nos pone muchos ejemplos en la Biblia de cómo Él, incluso nos pone el ejemplo de la hormiga, en Proverbios también habla, ¿verdad? Mira la hormiga, oh perezoso, ¿verdad? Ven, hay que ser diligentes. Entonces Él hasta con la naturaleza nos enseña cómo Él ve las cosas y cómo Él quiere que nosotros la veamos para poder adquirir esta sabiduría de Dios. Amén. Entonces vamos a hablar ahora rápidamente de cuáles son las características de nosotros como hombres que debemos tener que debemos de tener siendo hombres sabios o que ya tenemos siendo hombres sabios. Entonces, básicamente existen 4 características principales, ¿verdad?, de un hombre sabio. La primera es, un hombre sabio se aparta del mal. O sea, esto es una regla cristiana, pero así súper importante, que la verdad es que si uno no o sea, en mi experiencia les digo, si yo no cumpliera esta regla, no sé dónde estuviera ahorita, estuviera súper perdido, no sé, la verdad es que uno llega a tener oportunidades en la vida de tantas cosas, pero no todas las cosas son buenas. Entonces ahí es la parte importante donde uno tiene que ir a ver, como decía el concepto de la sabiduría, a ver con la perspectiva de Dios para ver qué es bien, qué es bueno, qué es malo y apartarnos de lo que es malo, ¿verdad? El hombre sabio se aparta de lo que puede ser dañino para su vida, pero ya como hombres, ya viendo aquí como características de hombres, ya como tal, no solo para nosotros, sino que nosotros como cabeza de hogar, nosotros cualquier cosa, decisión que tomemos puede afectar no solo nuestra vida, sino que importante la vida de nuestras familias, ¿verdad? La vida de la sociedad que nos rodea, el futuro. Entonces para esto vamos a leer el Proverbios 14, 16. El sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. Esto es así, blanco y negro. Sabio se aparta del mal. Así nada más. No hay más que decir para esta característica de un hombre sabio. La palabra de Dios es clara, ¿verdad? O sea, no hay más, ¿verdad? Lo leo nuevamente, 14, 16. El sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. ¿Usted es de lo que se aparta del mal? Sí, si su respuesta fue sí, es sabio. Ahora, si usted no se aparta del mal y anda ahí como que tocando un poco la parte negativa, entonces usted no es sabio, ¿verdad?
Entonces, esto es importante saberlo y podemos afectar y sabemos que, o sea, no tengo que adentrar mucho en qué es lo malo, ¿verdad? Los vicios, las mujeres, cualquier situación mala, los crímenes, el robo, todo eso tenemos que apartarnos, incluso de los malos consejos y de las personas que no traen nada bueno para nosotros. Entonces, la siguiente característica también muy importante de un hombre sabio es ser diligente y que aprovecha su tiempo. O sea, usted hermano, yo hermano, debemos que ser muy sabios en esto, estructurar nuestra agenda diaria, ser diligentes, aprovechar nuestro tiempo, saber administrar las horas de cada día y como usted sabe, pues al final al inicio, es un consejo importante, al inicio de cada día nosotros tenemos que levantarnos y pedirle a Dios, Dios, me encomiendo a ti porque por muy también bueno que sea ordenando mi tiempo que porque me las lleve de que soy muy inteligente y que hago incluso mi agenda bien estructurada y todo, aunque hagamos eso, nosotros somos hombres y no tenemos control sobre todas las variables del mundo. Entonces, muy probablemente al salir por esa puerta, con usted con su agenda y todos sus planes hechos, algo pase y usted tenga que tomar decisiones. Entonces ahí es donde viene la parte donde tenemos que recordar, verlo desde la perspectiva de Dios y aplicar nuestra reacción con base a los principios bíblicos. Entonces aprovechemos nuestro tiempo. Y aquí viene también el proverbio del que hablaba cabal de la hormiguita. Leámoslo en Proverbios 6. Este es un ejemplo que Dios nos pone en la naturaleza, muy interesante. Yo creo que todos hemos escuchado este proverbio, pero aquí detengámonos nuevamente a leerlo y dice: ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposar. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Quiere decir que si nos ponemos perezosos, viene la pobreza. Maravilloso, ¿verdad? Como en un insecto tan pequeñito como la hormiga, Dios lo utiliza, la crea, la pone ahí porque sabe que en un momento en la historia va a venir y le va a decir a toda su creación y le va a decir: miren, ven esa hormiguita que creé, miren, así tiene líderes de capitán. Aún así ella se prepara, es diligente y se prepara para el invierno, o para la situación de hambre. Y nosotros, ¿verdad? Descansamos, trabajamos, nos preparamos. Entonces, importante, tenemos que ser diligentes, trabajadores, ¿verdad? Podemos tener nuestro momento de recreación, pero que no sea la prioridad, sino que la prioridad tiene que ser tenemos que ser buenos administradores de nuestro tiempo y ser buenos trabajadores. Y un hombre sabio no se va, y así no vamos a perder oportunidades. Y un hombre sabio jamás va a decir: desaproveché aquella oportunidad que me llegó de trabajar o de algo, y estar ahí desperdiciando su tiempo incluso pensando en lo que pudo haber hecho. No, hay que hacer. La tercera característica de un hombre sabio es, y lo quiero decir así con mucho énfasis, es: tenemos que ser buenos esposos. Tenemos que tratar a nuestra esposa con honor, sin maltratos. Si no, vamos a perder nuestra bendición. Y para eso quiero leer Primera de Pedro 3:7. Permítanme que ahorita lo busco. Como les digo, a mí me gusta esta sensación de buscar los pasajes bíblicos. Yo sé que no es tan eficiente hoy en día, ¿verdad? Pero déjenme con mi gustito. Vamos a ver, Primera de Pedro 3:7. Ya lo tengo acá. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida,
para que vuestras oraciones no tengan estorbo, ¿verdad? Clarísimo también este mensaje. Si nosotros queremos tener bendición, si queremos que nuestras plegarias, si nuestras metas, si nuestros objetivos, nuestra visión llegue y trascienda con Dios, debemos de ser buenos esposos. No tenemos que maltratar a nuestras esposas, tenemos que ayudarlas en sus quehaceres diarios. Si tenemos la oportunidad, apoyémoslas, tenemos que ser caballerosos, tenemos que recordar esa parte del noviazgo en donde uno hacía cualquier cosita por su novia. Tiene que ser igual, ¿verdad? Cuando ya estamos casados, no nos tenemos que sentir en ningún momento superiores a la mujer, ¿verdad? De hecho, hay que confiar mucho en ellas, son muy inteligentes, las mujeres ellas creo que adquieren este conocimiento de la sabiduría, este don de la sabiduría de Dios, lo adquieren de forma innata a muy temprana edad. De hecho, les cuento, yo hoy con mi hija aquí, ella me dio algunos consejos para la prédica de hoy. Es maravilloso, la verdad, la creación, Dios nos puso a la mejor ayuda posible, que es la mujer. Entonces, no hay ningún motivo para que nosotros vengamos y seamos descorteses o ingratos con ellos, ¿verdad? Con ellas. Tenemos que ser muy buenos esposos. Y eso es una característica, una característica principal de un hombre sabio. O sea, si usted ve un hombre sabio, a él es sabio, pero seguramente trata bien a su esposa, y se va a ver en el semblante de un hombre cuando es así, ¿verdad? Entonces, la siguiente característica y última característica es que el hombre tiene que ser un hombre sabio, tiene que ser un buen administrador de su dinero, de sus recursos. Miren, para esto de la administración del dinero y los recursos, pues aquí podemos sacar muchas prédicas, pero hay que resumirlo y decir, miren, nosotros básicamente lo que tenemos que hacer es ser cuidadosos con lo que Dios nos da, con ese salario, con ese negocio, con lo que sea que tengamos que hacer, con el cual nosotros recibimos la bendición para poder comer. Tenemos que ser muy cuidadosos, y tal vez se resume en reducir gastos, aumentar ahorro, aumentar ingresos, ahorros, y reducir gastos. Importante, tenemos que ahorrar por lo menos el 15%, ¿verdad?, de nuestro salario. Al inicio digamos, al fin de mes o quincena, cuando nos pagan, es agarrar de una vez el 25% del salario. No es nuestro, de veras. Paguémonos a nosotros primero. O sea, uno lo primero que hace con el salario es, voy a ir a pagar la luz, voy a ir a pagar el agua, voy a ir a pagar no sé qué, el colegio, voy a ir a comprarme la comida, me sobra para una pizza, vamos a comprar una tele, lo que sea. Uno piensa en todo, cómo gastarse el dinero, pero lo que no piensa es en uno mismo, y es para uno mismo. Dios nos pide que seamos sabios en esto, y que tomemos esa iniciativa de decir, bueno, antes de pagarle a todo el mundo, primero, mi 10% se lo doy a Dios, porque eso no es mío. Y segundo, me pago a mí, porque, disculpen la expresión, pero, digamos, no nos merecemos nosotros ese ahorro, o de veras trabajamos para dárselos a todo el mundo, al de Distelsa, al de la comida, al de todo, no, o al del agua, al de la basura. Realmente nosotros debemos trabajar y pensar en nosotros y decir, bueno, Dios, aquí está tu 10%, yo quiero ser fiel porque yo sé que tú me das la bendición. Y segundo, me pago a mí mismo y agarro este 15%, yo lo voy a guardar porque yo sé que en algún momento esto nos puede servir. Miren la situación actual, estamos en una pandemia, cosa que nunca antes hemos vivido, o sea, situaciones que jamás en la vida yo me lo hubiera imaginado, pero estamos en ella. Entonces tenemos que ser aún más sabios y agilizar nuestro paso, volverlo rápido en el proceso que les mencionaba de adquirir sabiduría y de reflejar las características que hoy les menciono de un hombre sabio. Entonces, vamos a leer como último pasaje Proverbios 21:20. Ya, yo tengo. Dice, Proverbios 21:20. Tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo disipa, ¿verdad? Siempre va a haber aceite, comida, alimentos en la casa del sabio, pero en el insensato, o sea, lo opuesto al sabio, no va a haber nada, todo se va a disipar, se va a deshacer, ¿verdad? Entonces, no queremos eso, ¿verdad? Entonces, busquemos siempre ser sabios con todos estos aspectos. Y miren,
algo importante, tenemos una familia, tenemos hijos, y ellos van a ver estos reflejos de hombres sabios, y desde niños van a comenzar a aprender más rápidamente todas estas habilidades, todos estos conocimientos, todos estos pasos, todo este proceso, y vamos a darles una buena heredad a ellos, que es el buscar la sabiduría de Dios, ver las cosas como Dios quiere que las veamos y actuar en base a los principios cristianos que Él nos inculca y que nos enseña a través de su palabra, de su sagrada palabra. Amén. Todos queremos que nuestros hijos sean hombres y mujeres que estén bien, que sean profesionales, que hagan un buen aporte para la sociedad, pero sobre todo que sean siervos del Altísimo y que reconozcan que tanto el conocimiento, la inteligencia y todo lo que el mundo pueda dar no es nada si nosotros realmente no les enseñamos que la sabiduría de Dios es lo más importante. Amén. Entonces creo que con eso concluyo el mensaje de hoy. Una vez más le agradezco mucho la invitación a Douglas Alvarado, ¿verdad?, que es el encargado, el pastor de la Red de Caballeros, por esta invitación que me hizo hoy. Yo me siento muy honrado por ello. Gracias, Douglas, y gracias a todos ustedes, hermanos, porque por estar aquí escuchando. Espero que el mensaje pues llegue, ¿verdad?, a ustedes, y que sea de mucha bendición, y que de verdad busquemos, ¿verdad?, esa sabiduría que Dios nos quiere dar, que la busquemos con fe. Quiero que cerremos nuestros ojos un momento. Vamos a... Tengo una guitarra. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por este momento que nos regaló, por haber compartido, ¿verdad?, como hermanos. Y decirle: Jesús, Jesús eterno, gracias, Dios eterno, porque tú estás con nosotros y que queremos escucharte siempre, y que queremos, Padre, ser cada vez más sabios, porque sabemos que es el mejor tesoro que tú nos puedes dar, Jesús, y que tú nos quieres dar. Por eso hoy te pedimos perdón, reconocemos que muchas veces te fallamos, pero aún así, Padre, tú siempre con tu misericordia nos levantas y nos das el privilegio de ser padres, de ser caballeros, de ser hombres de bien, Padre. Queremos ser cada vez mejores, y que aunque te fallemos, Señor, tú nos levantas y nos guías por donde quieres que vayamos, que quieres que sigamos tus caminos, Padre, de rectitud, de tus principios bíblicos. A pesar de mi infidelidad, tú eres fiel. A pesar de mi frialdad, tú eres tierno. Y a pesar de mi lejanía, tú te acercas a mí para amarme, oh dulce Jesús. A pesar de mi infidelidad, tú eres fiel. Y a pesar de mi frialdad, tú eres tierno. Y a pesar de mi lejanía, tú te acercas a mí para amarme, oh dulce Jesús. ¿Cuánto daría por amarte como me amas a mí? Tu amor me quebranta al ver que eres así. ¿Cuánto daría por amarte
cuánto daría por amarte, cuánto daría por amarte, como me amas a mí. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Eso fue la palabra de hoy, el servicio de hoy. Le damos gracias a Dios por la oportunidad y espero que Dios los proteja, que los guarde, que si están a punto de tomar una decisión, que logren recapacitar y pensar en cómo Dios lo estipularía y en base a sus principios y decir: Cristo Jesús, yo descargo mi corazón en ti y mi anhelo de tomar alguna decisión, un rumbo. Si estoy por hacer algo que tal vez no es lo que tú quieres, Padre, hoy lo encomiendo ante ti, pido de tu sabiduría para poder emprenderlo. En el nombre de Jesús Cristo, hermanos amados, les deseo lo mejor, que Dios los proteja, que la sangre de nuestro Señor Jesucristo los cuide donde sea que estén, a donde sea que vayan y lo que sea que hagan. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bendiciones. Un saludo.